¿Exportas o importas? Un podcast de la Cátedra UNESCO ESG, en clave de Derecho Internacional Privado. Hoy hablamos de sostenibilidad en el comercio internacional. Yaisa Córdoba, moderadora. En esta sesión de Exportas o Importas tenemos a Macarena Ferrandis Olmos. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias. Y voy a hacer una breve presentación tuya. Macarena es técnico en sostenibilidad y periodista. En este momento es consultora de sostenibilidad en Acteco. Y es precisamente el periodismo el que despierta su fascinación por la sostenibilidad cuando colabora un tiempo con un medio de contenidos ambientales. Y en ese transcurso es cuando decide también reorientar su profesión para dedicarse de lleno a la sostenibilidad. A mí me encanta cuando la gente da estos giros, o sea que bienvenidos los giros. Y si te parece bien, vamos con una primera pregunta y es: ¿dónde está hoy esa frontera entre divulgación, marketing, desinformación en materia de sostenibilidad? A ver, yo entiendo que está sobre todo en la intencionalidad de cada una de esas formas de comunicación y en las consecuencias, ¿no?, de esa intencionalidad. En el caso de la divulgación, pues hombre, lo que es, por ejemplo, la divulgación académica y científica, es evidente que lo que busca es extender el conocimiento, lo cual es fantástico. La divulgación ya en términos de empresa, ¿vale?, en el sentido del reporting, ahora ya tan famoso, que están obligadas las empresas a hacer en cuanto a sus políticas de sostenibilidad. Hay empresas que realmente a lo mejor lo están haciendo por propio convencimiento, lo que está también muy bien y es muy interesante porque efectivamente están poniendo en valor esa sostenibilidad y están sirviendo de ejemplo y arrastrando con ese ejemplo a otras, y luego pues habrá también las que lo harán simplemente por ese requisito normativo, porque les obliga la ley, lo tienen que hacer, pero bueno, en cualquier caso lo están haciendo y también es una forma al final de poner en valor la sostenibilidad, lo cual también, pues esa forma, digamos, de divulgación pues es fantástica. En cuanto al marketing, a ver, el marketing en sí no está mal. Otra cosa es cuando ese marketing ya se utiliza pues como táctica en las empresas para, de alguna forma, venderse como muy sostenibles cuando no lo son tanto, ¿vale?, con unos argumentos no del todo veraces y entonces en ese caso ya estaríamos hablando de un tipo de desinformación, porque eso ya es greenwashing. ¿Vale? Entonces, ahí sí que hablaríamos de desinformación. Y al final el greenwashing genera competencia desleal, engaña al consumidor, te hace que influya a la hora de tu toma de decisiones y además de esa competencia desleal que decía, es también transfronterizo, con lo cual también afecta al comercio internacional del que estábamos hablando, y si no, pues recordemos también el caso del Dieselgate de Volkswagen hace unos años. Entonces, esa forma realmente también sería desinformación. Y luego quizá con seguridad, la más dañina de todas sería la desinformación pura y dura, ¿vale?, la que viene de ese movimiento negacionista del que ya hemos hablado, que se extiende, empieza en Estados Unidos y como todas las cosas de la globalización se ha extendido ya por todos lados, y esa realmente es muy dañina porque su intencionalidad realmente es la de la inacción, la de ir socavar todos los mensajes o todo lo que se está haciendo en pro de la sostenibilidad, socavarlo, provocar esa inacción de las políticas y realmente extender bulos, falsos mensajes, todo para ir contra la sostenibilidad y finalmente también crear incluso una polarización en la sociedad, además de generar esa confusión, termina llegando, es tan hostil que termina llegando a generar también una polaridad en la sociedad, que eso es en ese momento muy, muy grave. Yo creo que en este contexto de polarización que cada vez está increciendo, incluso y diría que más en las soluciones climáticas, estamos entrando en una fase donde la sostenibilidad deja de ser un contexto y pasa a ser una disputa ideológica. Hemos entrado. Ya estamos hace ahí. Tiempo ya, hemos entrado realmente. Lo curioso es que realmente, hay en España y en el contexto global, pero por centrarnos en España, hay un consenso general en que existe el cambio climático, pues quizá incluso un 90% de los españoles piensan que sí, que existe el cambio climático, incluso un 70% dice que ya se ven las evidencias.
Entonces, ahí hay un consenso. Lo curioso es que luego, realmente, cuando llegamos a las medidas para frenar ese cambio climático, es cuando la polarización se dispara. Y el primer factor es puramente ideológico, lo que es una lástima, porque entonces es más difícil modificar ese pensamiento. Entonces, cuanto más a la izquierda se está, más se defiende y más se quiere intervenir, y cuanto más a la derecha está, pues más se quiere socavar esa intervención. Entonces, esa inacción de la que hablábamos antes, al final es frenar también esas políticas que pueden acelerar la sostenibilidad, y viene un poco también por esa polarización, que es que al final se ha extendido a la sociedad a todos los niveles. Hay otros factores, pero no afectan de esa manera. Quiero decir, luego hay otros factores de género, de edad, de socioeconómicos, pero eso realmente, con un poco con más conocimiento, pues ya se pueden modificar y ya puedes cambiar la postura más a favor. Pero claro, cuando es una cuestión puramente ideológica, claro, si se centra el problema en y la debate, solución es difícil. Sí. Y mencionabas al inicio de la intervención el greenwashing, ¿no? Está como en esa línea que a veces es muy fina entre el marketing y la desinformación, o puede estar ahí. ¿Cómo crees que desde la comunicación, igual no sé si se combate o se puede aportar a acabar o a mitigar ese greenwashing? Con regulación, con educación, con presión social, una mezcla de todos. ¿Tienes alguna fórmula mágica? Bueno, yo ya me gustaría tener yo fórmulas mágicas. A ver, yo creo que realmente, en concreto el greenwashing sí que se puede, sí que sería una combinación de regulación y de presión social. Porque al final, quiero decir, la presión social también ha intervenido o también ha afectado para que se cree esa regulación. Y en este momento, pues las últimas directivas de la Unión Europea son mucho más exigentes en esa materia. Tanto la CSRD, como la del reporte de información, como la de la CSDD, la CS3D, la de diligencia debida, aunque ahora se han suavizado un poco, realmente son mucho más exigentes en ese aspecto, en los requisitos. Y bueno, ya también como última directiva, la directiva de empoderamiento del consumidor, que prohíbe ya, de hecho, que ya entra en vigor, prohíbe cualquier alegación de un producto que tú estés sugiriendo que es sostenible, que es ecológico, que es reciclable, que es biodegradable, si no demuestras empíricamente que lo es. Con lo cual, todos esos mensajes ambiguos, todo eso ya se pone fin. Y incluso también con el reglamento del producto sostenible y el pasaporte digital, pues todo eso lo va a ayudar. Y la presión social, lógicamente, por su cuenta también, porque al final a las grandes empresas sí que les importa mucho su reputación. Y hoy día, como sí que han visto, como en el pasado sí que ha habido hechos lamentables en los que han visto cómo les ha afectado, que decir, ahora que ya han probado esa experiencia y ya no quieren repetir, volver a pasar por eso, se juegan mucho al final. Entonces yo creo que lo que es el greenwashing en materia legislativa y de la presión social sí que está haciendo. En materia ya de esa desinformación que viene del negacionismo, yo creo que lo primero pues sería huir de las redes sociales, porque es donde se expanden todos esos bulos y rumores, es el medio por excelencia que tienen para este movimiento, para extenderlo, y luego acudir a fuentes fiables, que hay muchas, cada vez más. Y luego yo sí que he visto, desde hace unos años ya hay literatura académica que sí que apuesta porque la educación no se halla tanto desde las ciencias físicas y naturales, ¿vale? lo que pensaríamos los científicos, sino que esa educación, esa alfabetización climática hacia la sociedad fuera también desde las ciencias sociales, pues desde el derecho, la sociología, la economía, la empresa, todo eso, porque ahí realmente sí que podemos entender más. El ciudadano que es lego en materia científica, pues nos quedamos a muy veces cortos. Sí, yeah. No. Sin embargo, ya en estas otras ciencias sí que nos permiten ver y entender mejor las consecuencias muchas veces en todos esos ámbitos de la falta de la sostenibilidad, de no apostar por ella.
Entonces, ahí yo creo que realmente, o sea, tú sí que ves cómo puede influir en los derechos humanos, cómo puede en las desigualdades sociales, en las cuestiones laborales. Entonces ya nos vamos concienciando, porque si ya lo vemos, lo entendemos mejor. Vale, pues entonces una mezcla yo creo que de los tres. Muchísimas gracias, Macarena, y vamos a abrir alguna pregunta de nuestro público. De Rebecca Anderson, que es El capitalismo está en llamas, otro modelo es posible. ¿Cree que sería posible lograr esos objetivos que serían ideales con el actual sistema capitalista, o sería necesario reformular, ¿no? Porque si nuestro crecimiento, el PIB, se basa en el consumo exponencial, ¿no? Y apostar por un nuevo modelo, ¿no? A ver, apuesta por el nuevo modelo, o sea, la Unión Europea lo está haciendo, quiero decir, toda esta normativa lo que quiere precisamente es esa transición económica, o sea, hacia una economía más sostenible. Pero es que al final tampoco lo podemos dejar todo en manos de los demás, quiero decir, tenemos que pensar nosotros la sociedad como consumidores. Es que lo estábamos diciendo antes, sí, pues las baterías de litio, sí, ya, y los teléfonos móviles, efectivamente. O sea, todos necesitamos un teléfono móvil. ¿Necesitamos cambiarlo cada 2 años? Pues a lo mejor no. Seguramente no, o del todo que no. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos los que enarbolamos las banderas, pero luego en nuestra conducta diaria nos olvidamos un poquito de que la sostenibilidad empieza también en casa. Bueno, si yo soy desobediente digital y soy profesora de filosofía, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo ni Bizum, ni código QR, ni internet en casa, no vivo de otra forma, que es posible vivir, pero digo, si este sistema es el que nos crea falsas necesidades y nos aboca a esa necesidad que realmente nos las crean, ¿no? Y a lo mejor hay que cambiar lo que es el sistema en su conjunto, porque la propia Unión Europea pone unos límites de crecimiento, es decir, ¿por qué no cogemos el Happy Index de Bután para medir la felicidad? Es decir, no el crecimiento se basa en el consumo progresivo, ¿no? Y eso no quiere decir que el mundo vaya mejor o que yo sea más feliz, ¿no? A ver, yo entiendo, supongo que hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Porque al final, claro, pues la economía al final manda, aquí manda el dinero. O sea, el problema es la economía y el modelo. Sí, pero que un poco una combinación o ese equilibrio entre educación o ese, abandonar ese modelo lineal, ir a un modelo más circular, quiero decir que efectivamente, pero ya digo, sí, o sea, ¿qué sentido tiene también la circularidad de los productos si luego yo sigo desechando y tirando y es un consumo de usar y tirar y un consumo inmediato y rápido? Cuando antes, pues eso, es que yo cuando la última vez que fui a cambiar el teléfono móvil, que fue hace años, o sea, es que el chico me dijo, es que esto es muy viejo. Como diciendo, o sea, esto es una antigualla. Pero eso pasa con los ascensores, claro, o con la lavadora. Claro, yo decía, pero vamos a ver, el teléfono fijo en casa de tus padres, ¿cuántos años lo tuvieron? ¿30, 40? Pues seguro que sí. Y aquí cada 2 años necesitamos cambiarlo, o nos inducen a cambiarlo, pero también tenemos que poner nosotros esos límites. O sea, que también es en parte un poco cuestión de todos, pero también efectivamente tiene que ser cuestión nuestra. Económicamente, es verdad, al final, yo una vez le oí decir a un empresario, es que cuando no ganas, pierdes, o sea, ya decreces. Entonces, claro, las empresas siempre van a tratar de sacar más, pero hay que encontrar el equilibrio. Gracias. Vale. Pues, Macarena, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Hoy hemos aprendido que el greenwashing perjudica a consumidores, empresas y al comercio internacional. La regulación europea y la presión social son herramientas clave para combatir la desinformación. La sostenibilidad también depende de las decisiones cotidianas de consumo.